Bienvenido. Estás a punto de entrar en un espacio solo para ti. Un momento donde el mundo se detiene. Y cada sonido, cada palabra, te acompaña suavemente hacia la calma. Aquí no hay prisa. No hay exigencias. Solo el suave ritmo de tu respiración. Y una historia que acariciará tu mente como una brisa tibia al atardecer. Esta es una historia para dejar ir, para soltar pensamientos y dejar que el sueño te encuentre poco a poco. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas y déjame contarte una historia. La casa de los relojes silenciosos. El tren y la niebla. Un hombre de unos 50 años, con insomnio crónico y cansado del ritmo acelerado de la ciudad, llega al pueblo donde vivió de niño. El tren llegó puntual, como si el tiempo hubiese querido dar la bienvenida. Era raro que los horarios se cumplieran en ese rincón del mundo, donde el reloj más usado era el canto de los pájaros y el lento giro del sol. El hombre bajó del vagón con una pequeña maleta de cuero gastado. Llevaba la bufanda de su padre, unos zapatos viejos que crujían al pisar la grava húmeda y unos ojos que parecían no haber dormido bien en muchos años. Inspiró hondo. El aire tenía ese aroma inconfundible de tierra mojada y leña recién encendida. Por un momento, se quedó inmóvil, escuchando. El viento susurraba entre las ramas, y una campana lejana marcaba la hora, aunque él no sabía cuál. No importaba. Había regresado. Después de más de 30 años, volvía al pueblo donde pasó sus primeros veranos, cuando el mundo aún era simple y el tiempo, un amigo invisible. Subió lentamente la colina del este, donde esperaba la vieja casa de su abuela. La había heredado hacía 6 meses, pero solo ahora se sentía listo para cruzar su umbral. El corazón le latía despacio. No por ansiedad, sino por un recuerdo que se abría como una flor. La casa estaba igual, y a la vez, diferente. Las enredaderas cubrían parte de la fachada, pero las ventanas seguían intactas. La pintura se había desvanecido, sí, pero no el alma del lugar. Tomó la llave oxidada que llevaba colgada al cuello, la misma que su abuela le dio cuando tenía 10 años. La puerta cedió con un suspiro. El aire de adentro tenía ese olor familiar a madera, a polvo, a lavanda seca. Cerró los ojos. Podía ver las tardes de verano, los cuentos antes de dormir, los juegos de esconder entre los corredores. Y entonces, lo notó. En cada pared, cada estantería, cada rincón, había un reloj. Relojes de péndulo, de cuerda, de bolsillo, de torre. Algunos altos, otros diminutos. Todos decoraban el interior como si la casa hubiese sido abrazada por el tiempo mismo. Pero había algo extraño. Ninguno hacía ruido. No había tic-tac, ni campanadas, ni zumbidos. Solo silencio. Un silencio absoluto, profundo, acogedor. Y fue ese silencio el que lo envolvió, como si fuera una manta tibia sobre los hombros. Bienvenido, pareció decir la casa. Aquí el tiempo descansa también. La primera noche. La noche cayó sin apuro. Como si también ella supiera que allí no había prisa. Desde la ventana de su habitación,
El hombre vio cómo el cielo se vestía de azul profundo, luego de violeta, hasta volverse negro, salpicado de estrellas. No encendió la lámpara. Dejó que la penumbra lo abrazara con dulzura. El silencio de los relojes lo acompañaba, como si respiraran juntos. La casa crujía suavemente bajo el peso del recuerdo. Cada rincón parecía vivo, pero no inquieto. Era como si la madera suspirara, como si los muros escucharan. Se preparó una infusión de tilo en la antigua cocina. El hervidor era de cobre, y tardó en calentar. Pero no tenía apuro. Mientras esperaba, observó la danza lenta del vapor que subía en espiral, como un pensamiento sereno. Encontró una taza de porcelana con flores azules, una de las favoritas de su abuela. La sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro, y se sentó en el sillón que daba al ventanal del comedor. Afuera, la lluvia comenzaba a caer en hilos suaves sobre el tejado, creando una sinfonía leve, arrulladora. El reloj de péndulo frente a él, el más grande de todos, seguía sin moverse. Pero esa quietud no le parecía inquietante. Al contrario, le daba paz. Era como si la casa dijera: aquí nada corre. Aquí puedes descansar. Recordó la voz de su abuela, bajita, arrastrada por la edad pero llena de ternura. Cuando estés muy cansado, hijo, ven a esta casa. Los relojes aquí no miden el tiempo, lo sanan. Sonrió con esa nostalgia que no duele, que acaricia. Bebió el primer sorbo. El té estaba tibio, casi dulce, y el calor se le extendió por el pecho como una ola de calma. Esa noche no encendió ni el televisor, ni la radio, ni revisó su teléfono. De hecho, se dio cuenta de que lo había dejado en la maleta sin cargar. Y no sintió la necesidad de buscarlo. Subió las escaleras con la taza aún en mano. El pasamanos de madera estaba liso, como si las generaciones lo hubieran pulido con las yemas de los dedos. Al llegar a la habitación principal, encendió una sola vela. La cama estaba hecha, con sábanas limpias y una manta de lana gris doblada a los pies. Alguien había preparado todo antes de su llegada, quizá la señora Marta, vecina y cuidadora, que tenía llaves. Se acostó sin palabras. Solo el murmullo de la lluvia. Solo el parpadeo de la llama. Y entonces sucedió algo hermoso. Durmió. Por primera vez en meses, durmió profundamente. Sin sobresaltos. Sin pensamientos punzantes. Sin miedos ni listas mentales. Solo durmió. Como si los relojes lo hubieran arrullado con su silencio. Los relojes invisibles. Los días siguientes transcurrieron con una dulzura que casi dolía. El hombre se despertaba con la luz natural entrando a través de las cortinas de lino, escuchando los pájaros y el viento. Nada más. Y eso bastaba. Comenzó a explorar la casa a su propio ritmo. Encontró un desván lleno de objetos antiguos, libros con dedicatorias de tinta sepia, manteles bordados a mano, fotografías en blanco y negro de gente que alguna vez vivió y amó bajo ese mismo techo. Y más relojes. Siempre más relojes. En cajas, sobre repisas, dentro de armarios.
Algunos parecían no haber funcionado nunca. Otros mostraban horas inconexas. Pero todos compartían el mismo misterio, un silencio profundo, como si en vez de contar el tiempo, lo guardaran. Una mañana, mientras tomaba su café en la cocina, escuchó un sonido nuevo. Un leve clic. Se volvió. Uno de los pequeños relojes de pared había movido su manecilla. Apenas un segundo. Luego, volvió al silencio. No se alarmó. No lo interpretó como un fenómeno sobrenatural. Solo lo observó con curiosidad y dejó que fuera. Esa misma tarde, mientras barría el corredor del segundo piso, notó que el aire tenía un aroma diferente. Lavanda. No la que había traído consigo. Era otro tipo, más intenso, como el que solía usar su abuela para perfumar los armarios. Entonces, abrió uno de los cajones del escritorio donde ella escribía cartas. Allí, entre papeles antiguos, encontró una hoja doblada cuidadosamente. No era una carta. Era una lista. No temer al silencio. Escuchar la madera. Hablar con los relojes. Esperar el tiempo correcto. Dormir. La letra era claramente la de su abuela. Temblorosa, dulce. Y al final, una firma pequeña, casi como un suspiro, para cuando vuelvas, nieto. Sintió que el corazón se le apaciguaba aún más. Como si no solo hubiese heredado una casa, sino una receta para sanar. Esa noche, algo cambió. Antes de dormir, caminó por la casa apagando una a una las luces, dejando solo el resplandor de la lámpara del pasillo. En ese recorrido, habló en voz baja con los relojes, sin esperar respuesta. Solo palabras simples, cálidas. Gracias por estar. Buenas noches. Descansen conmigo. Y los relojes, por primera vez, respondieron con una sensación casi imperceptible, un leve calor, una quietud más honda, un suspiro de madera vieja. Al día siguiente, al despertar, algo más se había transformado, ya no se preguntaba qué hora era. Simplemente era. Y eso, en esa casa, era todo lo que necesitaba saber. La señora Marta y el jardín que duerme. El cuarto día, cuando el sol apenas filtraba luz entre la bruma de la colina, tocaron la puerta con 3 golpecitos secos, como una señal conocida. Era la señora Marta. Pequeña, delgada, con el cabello recogido en un moño suave y un abrigo de lana verde musgo que olía a romero y a horno encendido. Sus ojos eran claros, con ese tipo de mirada que ya ha visto mucho y ha elegido quedarse amable. Buenos días, niño, dijo, a pesar de que él pasaba ya los 50. Vine a ver si la casa te está dejando dormir. Él sonrió y la hizo pasar. Marta había sido vecina, amiga, casi tía. Siempre cuidó de la abuela, y por lo que parecía, también de la casa misma. Traía un cesto de mimbre con pan tibio y flores secas. Se sentaron en la cocina. No hablaron mucho. Marta servía té de manzanilla y él escuchaba cómo se asentaba el viento contra los cristales. ¿Has bajado al jardín?, preguntó ella de pronto. Aún no. Supuse que estaría todo dormido. ¿Y lo está?
Pero incluso las cosas dormidas necesitan que las miren, dijo con ternura. Salieron por la puerta trasera, que crujió como un recuerdo. El jardín estaba cubierto de hojas caídas, enredaderas dormidas, macetas rotas por el tiempo. Pero no estaba muerto. Solo esperaba. Como todo en esa casa. Marta se agachó y tocó la tierra con la palma abierta. Tu abuela decía que el tiempo en el jardín es distinto. Aquí, las estaciones no se miden por el calendario, sino por los silencios entre flor y flor. Él no supo qué responder, pero sintió que esas palabras se quedaban en el aire, colgando suavemente como un farol encendido en la niebla. Pasaron la tarde limpiando el sendero principal, removiendo hojas con escobas de palma, reacomodando macetas y dejando agua en una tinaja para los pájaros. Todo en silencio. O en ese otro tipo de conversación que no usa palabras. Antes de irse, Marta le entregó una pequeña bolsa de lino. Son semillas de lavanda. Pero no para que siembres ahora. Solo tenla cerca. El momento llegará cuando no estés pensando en él. Y se marchó con la misma ligereza con la que había llegado, dejando tras de sí el aroma del pan, del campo y de la sabiduría. Esa noche, él colocó la bolsita de semillas junto a su cama. La observó un rato, preguntándose si también dormirían. Y por primera vez, notó que un reloj pequeño en la mesa de noche, el más discreto de todos, había avanzado 5 minutos desde la noche anterior. No lo tocó. No lo cuestionó. Solo se dejó abrazar por el silencio de la casa y por el del jardín que duerme. Cartas sin destino y relojes que escuchan. Pasaban los días como hojas llevadas por una corriente suave. El hombre había dejado de contar en qué fecha estaba. Su reloj de pulsera permanecía guardado en un cajón, y su teléfono, olvidado, llevaba semanas sin encenderse. No lo necesitaba. Había empezado a vivir en otra clase de tiempo. Una mañana, mientras reorganizaba un estante, encontró una caja de madera con sobres antiguos, papeles en blanco, una pluma estilográfica y una botella de tinta seca. Era el viejo set de escritura de su abuela. No lo pensó mucho. Se sentó frente a la ventana del estudio, abrió una hoja y comenzó a escribir. Querido nadie. Hoy ha llovido suave. He barrido el sendero, como si al limpiar las hojas del jardín, limpiara también un poco mi mente. Así comenzó. Cada día escribía una nueva carta. No tenían destinatario. A veces eran pensamientos sueltos, otras veces recuerdos. Algunas contenían sueños, otras solo una lista de cosas simples. He dormido bien. Comí pan con mermelada. El reloj del pasillo se movió 1 minuto. El silencio sigue intacto. Guardaba cada carta en una caja junto al escritorio, sin intención de enviarlas. Pero algo curioso comenzó a pasar. Cada vez que escribía, uno de los relojes parecía reaccionar. Uno marcaba una hora nueva. Otro soltaba un leve zumbido. Un tercero inclinaba apenas su péndulo. No eran movimientos constantes, ni precisos. Pero sucedían. Como si los relojes, invisibles guardianes de la casa, respondieran a la sinceridad.
Una tarde, después de escribir una carta especialmente melancólica, el reloj de bolsillo que colgaba del marco de una foto antigua se soltó y cayó sobre el escritorio. No se rompió. Solo se abrió suavemente, como una flor despertando. Dentro, en lugar de manecillas, había una palabra grabada. Escucha. El hombre no supo qué pensar, pero sí supo qué hacer. Esa noche, en vez de escribir, se sentó en silencio con una taza de té, los ojos cerrados y el corazón abierto. Y escuchó. No a los relojes. No a los sonidos del mundo. A sí mismo. Como si por fin pudiera oírse sin ruido de fondo. Y los relojes, satisfechos, no dijeron nada. Pero él supo que lo habían escuchado también. El reloj del viento. Una mañana, sin planearlo, decidió salir a caminar más allá del jardín. Cruzó el portón oxidado al fondo del terreno y se internó en el sendero de tierra que descendía suavemente entre árboles altos y antiguos. Era un bosque que había olvidado, aunque alguna parte de él recordaba el camino. El viento soplaba despacio, arrastrando hojas secas y el eco de ramas que crujían con elegancia. A medida que avanzaba, sentía que cada paso lo alejaba no solo del pueblo, sino del tiempo mismo. Como si retrocediera hacia un lugar donde el mundo aún dormía. Tras un giro inesperado del sendero, llegó a un claro. En el centro, sobre una base de piedra cubierta de musgo, había un reloj. No era grande, ni particularmente hermoso, pero destacaba por su presencia. Estaba incrustado en un tronco hueco, como si los árboles lo hubieran adoptado. Se acercó con cuidado. El reloj no tenía manecillas. Solo una esfera de vidrio ligeramente opaca. Y, sin embargo, algo en él parecía moverse. No con el tiempo, sino con el viento. Cuando una ráfaga suave pasaba por el claro, el vidrio vibraba levemente y dentro se dibujaban formas sutiles, casi como humo danzante. A veces parecían números. Otras, rostros. Incluso frases efímeras. Ese día, vio una palabra clara como el agua. Recuerda. Y entonces recordó. Ese era el lugar donde su abuela lo llevaba de niño, en los días en que no podía dormir. Le decía que el reloj del viento no marcaba horas, sino sueños. Que quien lo mirara con calma, podía escuchar lo que su alma olvidaba. Se sentó a los pies del tronco. Cerró los ojos. No pensó. Solo sintió el viento jugar con su cabello y rodear su espalda como un abrazo. Recordó risas de infancia, la voz de su madre tarareando, el calor de una tarde sin responsabilidades. Estuvo allí mucho tiempo. Tal vez una hora. Tal vez una vida. Cuando se levantó para regresar, algo dentro de él había cambiado. El peso en su pecho se había aligerado. El silencio, que antes era una ausencia, ahora era compañía. Y mientras volvía por el mismo sendero, supo que el reloj del viento no necesitaba manecillas para funcionar. Bastaba con escuchar el mundo y recordarse a uno mismo. Una noche sin tiempo. Esa noche, el hombre no logró dormir. No por insomnio. No por preocupación.
Simplemente no tenía sueño. Y por primera vez no le molestó. Se quedó despierto por gusto, como si su cuerpo le pidiera que viviera esa noche con los ojos abiertos. La casa estaba más silenciosa que nunca. Ni los árboles se mecían afuera, ni la lluvia, ni el viento. Solo un silencio absoluto, profundo, como un lago en calma. Encendió una vela y caminó por los pasillos. Cada cuarto parecía esperarlo. Se detuvo ante los relojes uno por uno. Ninguno marcaba nada. Las agujas estaban todas alineadas a las 12. Una coincidencia imposible, pero serena. Bajó a la cocina y preparó una infusión de menta. No tenía hambre, ni sed. Solo el deseo de estar. Se sentó en el sillón de siempre, frente al ventanal. El cielo nocturno brillaba con un azul más denso, y las estrellas parecían moverse muy, muy lentamente. Como si el tiempo hubiera inhalado profundamente y no quisiera exhalar. Se sentía fuera del reloj del mundo. Como si estuviera en el centro de algo invisible, algo suave que no necesitaba definirse. No era ayer, ni hoy, ni mañana. Era ahora. Y entonces, desde el estudio, escuchó un pequeño sonido. No un tic-tac. Era como una nota de música, muy baja. Como el rasgueo de una cuerda vieja. Fue hasta allá, con la vela en la mano, y encontró que uno de los relojes, uno que nunca había notado, se había encendido por dentro. No con luz. Con memoria. En su esfera no había números, ni agujas. Solo una escena. Él, sentado de niño en el regazo de su abuela, escuchando cómo le contaba historias de relojes que cuidaban sueños. Él riendo. Ella acariciándole el cabello. La escena desapareció suavemente. Y en su lugar apareció una palabra más. Gracias. Se sentó allí mismo. Apagó la vela. Y dejó que la noche sin tiempo lo envolviera con su manta tibia y eterna. Durmió en el estudio, entre cartas, tazas vacías y relojes que, por una noche, decidieron simplemente estar presentes, sin contar, sin marcar, sin empujar. Solo ser. El último reloj. La mañana siguiente fue distinta. No más clara, ni más cálida. Solo distinta. El aire olía a despedida suave, como esas tardes de infancia en las que uno sabía que el verano estaba terminando, pero aún quedaba una última hora para jugar. El hombre se levantó sin apuro. Se duchó con agua tibia, preparó café con canela, abrió todas las ventanas y dejó que la casa respirara. Los relojes seguían en su mutismo amable. Algunos tenían las agujas alineadas. Otros no. Pero ya no le interesaba si marcaban algo. Había comprendido que no eran instrumentos para medir minutos, sino espejos que reflejaban su alma en cada momento. Fue al desván por última vez. Abrió un baúl que nunca había tocado. Dentro, había una caja pequeña, de madera clara, con una inscripción en la tapa. Solo para cuando el tiempo ya no sea necesario. La abrió con cuidado. Dentro, un reloj de arena. Pero sin arena. Vacío. Y aún así, completo.
lo tomó entre sus manos. Sonrió. Lo colocó sobre la mesa principal del comedor, justo en el centro. Esa noche, antes de acostarse, encendió una vela y se sentó frente a él. No esperaba que marcara nada. No esperaba señales. Solo quería agradecer. Gracias por enseñarme a detenerme, dijo en voz baja. El reloj no respondió. No hizo falta. Durmió esa noche como quien ha cerrado un libro querido, con una ternura que no necesita explicación y una paz que no busca respuestas. Y la casa, por primera vez, no hizo ni un solo crujido, porque hasta ella sabía que el tiempo, en ese lugar, finalmente había sido sanado. Fin.